Buenos días para todos. Thank you for joining us online. Gracias por acompañarnos y conectarse en línea. I brought these chairs because I thought there were no cameras. Yo había traído estas sillas porque pensamos que como el internet ha estado fallando no íbamos a tener transmisión en línea. So I was just chilling here. Entonces estaba como relajándome un poquito. ¿Cómo? Oh, okay. So we just had an amazing worship time. Tuvimos un tiempo de adoración muy lindo. How many of you enjoyed the worship time? ¿Cuántos de ustedes lo disfrutaron? I don't know if you're aware of this, No sé si ustedes son conscientes de esto, but you have the ability to create this atmosphere at your own home. pero ustedes tienen la habilidad de poder crear esta misma atmósfera en sus casas. And I know you know this. Thank you, Javi. Y yo sé que ustedes saben esto, But it is important to use the power that you have to change the atmosphere. pero es importante que ustedes utilicen ese poder que tienen para poder transformar las atmósferas. And I want you to look at your neighbor Y quiero que mire a su vecino and tell him, you are the proof y le diga, usted es prueba that the grace of God is for real. que la gracia del Señor es cierta. Say it again. You are the proof Usted es la prueba that the grace of God is for real. de que la gracia del Señor es verdadera. All right, listen up. I want to share something with you, and I'm hoping I can be quick. Quiero compartir algo con ustedes y espero poder ser rápido. Can you see this here? ¿Puedes ver esto acá? Okay, anyhow. I wanted to talk about something important today, Hoy quiero hablarles sobre algo importante and I want you to pay as much attention as you can. y quiero que por favor traten de poner la mayor atención que puedan. There is a very frequent problem in my house, En mi casa hay un problema muy frecuente which is that no matter how much we try, we cannot get up early. y el que es que no importa qué tan duro tratemos, no nos podemos levantar temprano. Now, I know it only applies to certain people. Y yo sé que esto aplica únicamente a ciertas personas. Does anybody here have issues waking up early? ¿Alguno de ustedes tiene problemas para levantarse temprano? I love you. Yo los amo. Is there any freak in the house that wakes up by yourself like at 5 in the morning? ¿Hay algún loco en su casa que se despierte como a las 5 de la mañana? I love you just not as much as the other one. Y también los amo, pero pues no tanto como a los otros. It has always been a struggle for me. Esto siempre ha sido algo con lo cual he luchado. My mom would wake up at 3 a.m. to pray. Mi mamá acostumbra a despertarse a las 3 de la mañana a orar. And I'm like, man, I hope heaven is not like that. Y yo digo, mami, espero que el infierno, no, ¿el qué? El cielo. El cielo no sea como esto. And in my house, there is this issue that you take like 30 minutes to just wake the kids up, right? Or an hour sometimes. En mi casa ocurre que más o menos tomamos como media hora o hay veces hasta una hora en despertar a los niños. And also, on the other hand, we have Nati, who is very chilled about time. Y pues de otra parte también tenemos a Natalie, que es como muy relajada en cuanto a esto. So, like, we take 4.5 minutes from our house to the church. De nuestra casa a la iglesia más o menos nos demoramos como 4 minutos y medio. In my mind, I'm thinking, if we have to be here at 9 a.m., Y entonces en mi mente yo pienso, si nosotros tenemos que estar acá a las 9 de la mañana, I should leave at 8:45. yo debería estar saliendo de mi casa a las 8:45. We get like 2 minutes to get in the car, Nos tomamos más o menos como 2 minutos para subirnos al carro, take 5 minutes to arrive, 5 minutos para poder llegar. and then we'll be here like at 8:55. Con eso vamos para poder estar acá a las 8:55. But it's like 8:55, and she's like, we still have like 30 seconds to leave. Pero entonces son las 8:55 y ella me dice, todavía tenemos como 30 segundos para salir. So it doesn't compute. Entonces como que ella no And hace bien la cuenta. later on, when we find out the mess that we're in because of our lack of punctuality, Y entonces más adelante cuando nos damos cuenta de el lío que hemos armado por nuestra falta de puntualidad, we become frustrated. entonces nos frustramos. Can anybody identify with this? Okay. ¿Alguno de ustedes se identifica con esto? I'm oversimplifying things, but basically this is the only thing I can tell her.
Yo estoy como tratando de simplificar las cosas, pero básicamente esto es lo único que puedo decirle. Because when she's like, oh, but I don't know what to do. Cuando ella me dice, pero es que yo no sé qué hacer. And I've told her and the children a couple of times, Y yo le he dicho, y algunas veces también los niños, all you have to do todo lo que tienes que hacer is when I tell you to, es que cuando yo te lo diga, wake up. te despiertes. That's all you have to do. Eso es todo lo que tienes que hacer. Every time we're 5 to 7 minutes late Todas las veces estamos entre 5 y 7 minutos tarde, because we take about 1 hour to wake up. porque más o menos nos estamos demorando como 1 hora en despertarnos. And I believe this is the message that God has for us today. Y yo creo que ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros It's hoy. called wake up. Y le he puesto despierta. How many of you are the hit the snooze button people? ¿Cuántos de ustedes presionan el botoncito para que la alarma se apague más tarde? I heard it from a friend who heard it from a friend Yo escuché de un amigo que escuché de un amigo that some of you freaks do it like 10 times before you wake up. que algunos de ustedes lo hacen como 10 minutos antes, No, 10 times. 10 veces antes de que finalmente se puedan levantar. No exaggeration. Let me see your hand up. Sin exageraciones, por favor, levanten su mano. All right. So this is crazy because sometimes in the spiritual realm it works like that. Y esto es loco porque muchas veces en el ambiente espiritual también funciona de esta manera. I've answered to God with this thing. I just snooze. You know, it's like press the snooze button. Yo algunas veces también le respondo a Dios de esta manera, simplemente presiono el botoncito. And God's like, son, Y Dios me dice, hijo, we need to talk. necesitamos hablar. And I'm like snooze. Wake me up when September ends, you know? Y yo le digo, ay no, despertar más tarde, despiértame cuando más o menos septiembre se acabe. The reality is God's love will not stop because we're asleep. Y la realidad es que el amor de Dios no se acaba porque nosotros sigamos durmiendo. But also the reality is that in order for him to use us, we need to be awake. Pero también la realidad es que para que Dios nos pueda usar, nosotros necesitamos estar despiertos. The question is, are you awake? Y la pregunta es, ¿están despiertos? Am I awake? ¿Estoy despierto? Because if we're sleeping, Porque si nosotros estamos and I adormecidos, know it doesn't happen in your house, I know it only happens in my house. y yo sé que esto no pasa en las casas de ustedes, esto solamente ocurre en la mía. But sometimes my wife has conversations with me when I'm like on the other, like 50% on the other side. Does that make sense? Pero algunas veces siento que mi esposa tiene conversaciones conmigo cuando yo estoy como 50% más del otro lado. And I'm not saying like, hey, I washed the dishes. No, I'm saying like important things. Y yo les digo que no son conversaciones como, hey, ¿lavaste la loza? No, son conversaciones que son importantes. And then the other day, like, she's like, I told you that. La vez pasada ella me dijo, yo ya te lo había dicho. And I'm, you didn't. Y yo le decía, tú no me lo has dicho. I would remember something like this. Yo recordaría algo como esto. What did I say? ¿Qué fue lo que yo dije? And then she was like, well, you were like, Y entonces ella me dijo, tú estabas roncando. so God can talk to us. Entonces Dios puede hablarnos a nosotros. But if we're not awake, Pero si nosotros no estamos we despiertos, will miss on the understanding of the instruction. nosotros nos vamos a perder el entender la instrucción. And so it is our responsibility, Entonces es nuestra responsabilidad and we need to understand what we're going to do with this. el entender qué es lo que vamos a hacer con So esto. I want to bring a very tragic and sad story. Entonces quiero traerles una historia muy trágica y triste. Israel was doing very evil things before the eyes of the Lord. Israel estaba haciendo cosas como muy malas, muy diabólicas ante los ojos del Señor. And so the Lord handed them over to the Philistines. Entonces el Señor se los entregó a los filisteos. And this was the story of Israel. Y esta fue la historia de Israel. Doing bad things, Hacer cosas malas, God would punish them, Dios los castigaba, they would repent, ellos se arrepentían, they would do good things for a few years. ellos hacían cosas buenas durante unos pocos años, A new king or a new judge will rise up, un nuevo rey o un nuevo juez surgía, and then he would do evil things, después ellos hacían cosas malas and you know how it goes. Yeah. On and on and on and on. y así seguía simultáneamente. There was a man named Manoah. Hubo un rey que se llamaba Manoah, A man. un hombre, And his wife could not have children. y su esposa no podía tener hijos. I want to try to sum this up as much as I can. Voy a tratar de Resumir. resumirlo lo más que pueda. And an angel shows up to Manoah's wife and he says, you're going to have a child. Y entonces un ángel se le presentó a la esposa de Manoah y le dijo que ella iba a tener un hijo. This is found in Judges 13:5.
Y esto lo pueden encontrar en Jueces 13:5. It says, "You will become pregnant and give birth to a son, and his hair must never be cut, for he will be dedicated to God as a Nazarite from birth. He will begin to rescue Israel from the Philistines." Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo a quien jamás se le deberá cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareno desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. There's a Spanish song that says, "No te cortes el cabello." That's where you got it from. Hay una canción en español que dice, no te cortes el cabello. That's where you get it. Y de ahí fue donde lo sacó el Señor. Samson was born, Entonces Sansón nació, a very special child. un niño muy especial. The Lord blessed him tremendously and started to manifest himself through the life of Samson. El Señor lo bendijo grandemente y empezó a manifestarse a través de la vida de Sansón grandemente. And I'm pretty sure that we all have heard about the story, right? Yo estoy seguro que todos hemos escuchado esta historia. He obviously was a blessing. Obviamente él fue una bendición And even though he was a blessing, there are several things in the Bible that we can see y a pesar de que él fue una bendición, hubo varias cosas en la Biblia que podemos ver that would make us think or conclude that he was a little spoiled or overprotected. que puede hacernos pensar que él era un poquito consentido y como sobreprotegido. He was chosen, Él fue escogido, but maybe because his mom could not have children and finally they could have children, pero de pronto por lo que su madre no podía tener hijos y finalmente pudo quedar en embarazo, they overprotected them. ellos lo Does that sobreprotegieron. make sense? ¿Tiene sentido? Like in my personal case, my mom had to bury two children before me, right? En mi caso personal, mi mamá tuvo que enterrar 2 hijos antes de que yo naciera. They were born alive and then after 2 weeks they died. Ellos nacieron vivos, pero después de 2 semanas ellos murieron. So when I was born, Entonces, cuando yo nací, you can imagine that they were like scared or freaked out a little bit, right? se pueden imaginar que ellos estaban un poquito asustados. Tiene sentido, ¿cierto? So I don't know if this is what happened to Samson, Y yo no sé si esto fue lo que le ocurrió a Sansón, but pretty much he grows focusing only on himself. pero básicamente él creció enfocándose o poniendo la atención únicamente en él mismo. All he wanted to do was to please himself. Todo lo que él quería hacer era complacerse a sí mismo. Check what Judges 14:1-2 says. Jueces 14 del 1 al 2 dice, One day when Samson was in Timnah, one of the Philistine women caught his eye. When he returned home, he told his father and mother, "A young Philistine woman in Timnah caught my eye. I want to marry her. Get her for me." cierto día, estando Sansón en Timnat, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timnat y yo quiero casarme con ella, consíguemela. I want it, I want it, I want it, I want it. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. And they said, but man, like, there aren't many beautiful women in our people. Y ellos le dijeron, pero mira, hay muchas mujeres lindas en nuestro pueblo. And he said, no, I want that one. Y él dijo, no, yo quiero esa. And he ended up marrying that woman. Y él terminó casándose con esa mujer. She betrays his trust by revealing one of his secrets at the wedding party. Ella traicionó a su gente revelando uno de sus secretos en la noche de su boda. So she betrays Samson. Ella traicionó a Sansón. Samson gets mad and he walks away. Y entonces Sansón se enojó y se fue. And when he walked away, Y entonces cuando él se fue, his wife got married to the best man. su esposa se casó con el padrino de ¿Cómo se matrimonio. dice? Sí, como el mejor amigo. Sí, como el mejor amigo. Isn't that messed up? ¿No está como loco? It sounds like a Mexican or Colombian soap opera. Suena como una novela mexicana o colombiana. When he comes back a few months later, Y entonces cuando el esposo regresó unos meses después, he said, I'm gonna come here for my wife. dijo, yo voy a ir a donde está mi esposa. And her, like his wife's father, his father-in-law tells him, hey, I gave her in marriage to your best man. Y entonces el papá de la novia le dijo, yo se la entregué como esposa a tu mejor amigo. Samson was gifted with supernatural strength. Sansón le había sido dado un poder de tener muchísima fuerza. And so he just goes crazy and he goes and he kills like several Philistines.
Entonces él se enloqueció con la noticia y fue y mató a muchos filisteos. And then he goes to another battle, Y entonces después fue a otra batalla and with a donkey's jaw, y con la mandíbula de un burro he kills 1,000 more Philistines. mató 1000 filisteos más. This kid was a little strong, don't you agree? Este niño era un poquito fuerte, ¿no les parece? And yet, all he was focused on was him. Y en todo lo que él estaba enfocado era en él. Santi, come here. What? Este mamá me dejó solo aquí, parce. Está bien. Y me le regalas una silla, por favor, porque después me dice que como así, que como así. And so, Samson was focused on himself. Entonces, Sansón estaba únicamente enfocado en él mismo. I'll give you another few examples so that we can get it. Entonces, les voy a dar otros ejemplos para que lo puedan entender mejor. The Bible says that one day he was just hanging out and then he just wanted to have sex with a prostitute, and so he did it. Entonces, la Biblia dice que algunas veces él quería como relajarse, entonces fue y simplemente tuvo sexo con una prostituta Yeah, y lo hizo así. So this was his lifestyle. Entonces, este era su estilo de vida. At the same time, he had received a calling that we saw in the first verse that we read. Pero al mismo tiempo él había recibido el llamado, el cual vimos en el primer versículo que leímos, To be used by God to deliver Israel from the Philistines. para ser usado por Dios para liberar los de los filisteos. And he was a judge for 20 years. Y él fue un juez por 20 años. The fact that you are occupying a position that God gave you Y el hecho de que tú estés ocupando la posición que Dios te dio doesn't necessarily mean you're pleasing God while in position. no necesariamente significa que tú estás complaciendo al Señor mientras estás ejerciendo la posición que Él te permitió tener. I'll give you a quick example. How many of you are fathers? Les voy a dar un ejemplo rápido. ¿Cuántos de ustedes acá son padres? Yeah. It is one of the greatest honors that a man can ever receive. Es uno de los honores más grandes que un hombre puede recibir. But the fact that I'm a father doesn't necessarily mean that I'm occupying this position in a way that honors God. Pero el hecho de que yo sea un papá no significa que estoy ejerciendo esta posición de la manera honrosa como Dios quiere que yo lo haga. I believe you are supposed to be here in this church. Se supone que ustedes deberían, como padres, deberían estar acá en esta iglesia. Not even as parents. Every single person, I believe you should be here. I believe you're in the right place. No solamente los papás, sino yo creo que cada persona debería estar acá porque este es un lugar donde deberían estar. But the fact that you're here doesn't necessarily mean that you're honoring God by being here. Pero el hecho de que ustedes estén acá no necesariamente significa de que están honrando a Dios por el hecho de estar acá. You could be in the place that God wants you to be in. Ustedes podrían estar en el lugar donde Dios quiere que ustedes se encuentren. You can be doing what God has called you to do Ustedes podrían encontrarse haciendo lo que Dios quiere que ustedes hagan. and still be doing everything your way. Y aún así pueden estar haciendo las cosas a su manera. And so, again, you may be where you're supposed to, Entonces, nuevamente, ustedes pueden estar en el lugar que se supone que ustedes deberían estar, but if you're asleep, pero si ustedes están durmiendo, you're missing out on the assignment that God has delivered for your life specifically. ustedes están perdiendo de poder realizar la tarea que Dios les ha otorgado a sus vidas específicamente. So if you are, Entonces, si ustedes lo están, you need to wake up. necesitan despertarse. Physically first, because I see some of you already. Textualmente, porque hay algunos que están durmiendo, But then spiritually as well. pero espiritualmente también. And so another character shows up in this story. Entonces, otro personaje nos aparece en esta historia. I'm going to get up to see if I can help him wake up. Me voy a poner de pie a ver si ayuda a que de pronto se despierten los que están cabeceando. And I'm going to read from Judges 16, 4-5. Y entonces voy a leer ahora de Jueces 16 del 4 al 5. Sometime later, Samson fell in love with a woman named Delilah, who lived in the valley of Sorek. The rulers of the Philistines went to her and said, "Entice Samson to tell you what makes him so strong and how he can be overpowered and tied up securely. Then each of us will give you 1,100 pieces of silver." Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón para que te diga para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte luego. Cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata. I apologize. Camila is shaking a little bit today.
Les ofrezco excusas porque Cami está un poquito temblorosa hoy. I think it might be the AC, I think. Creo que puede ser como el aire acondicionado. I got a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. Understanding Delilah represents Entendiendo que lo que representa a Dalila is that this man who was chosen by God to do his will es que este hombre que había sido escogido por Dios para que hiciese su voluntad, values Delilah valora a Dalila more than his calling. más que a su llamado. Who is your Delilah? Entonces, iglesia, ¿quién es su Dalila? What is out there? ¿Qué es lo que se encuentra allá afuera? I'm not saying it's your wife, okay? Watch out. Y no creo que sea, y no les estoy diciendo que es su esposa, tengan cuidado. Because I saw a few men that were like, so that's what happened. Porque vi algunos hombres que estaban diciendo, esto es lo que pasa. No. Your Delilah represents something you truly want. Dalila representa algo que ustedes realmente quieren. She was most likely and most definitely a gorgeous woman. Ella definitivamente era una mujer muy linda. I'm not saying she was dumb, but I'm sure Samson didn't choose her for her brains. Yo no estoy diciendo que ella fuera boba, pero estoy completamente seguro que Sansón no la escogió precisamente porque fuera muy inteligente. He saw, Él la vio, just like the one before. He saw her and he said, I want to marry this woman. así como la anterior. Él la vio y dijo, yo quiero casarme con esta mujer. So technically, he didn't want to marry this woman. He just wanted to have sex with this woman. Entonces técnicamente no era que él quisiese casarse con esta mujer, sino lo que quería era tener sexo con ella. And that's why he, went to actually get married. Y esta fue la razón por la que él fue y se casó con ella. And your Delilah represents that thing or that person or that relationship Y entonces su Dalila puede representar esta cosa, esa persona o esa relación that is so important to you that you're willing to sacrifice God's calling upon your life so long as you can have that. que es tan importante para ustedes que ustedes están dispuestos a sacrificar ese llamado que Dios les ha hecho a ustedes para poder ir a tener esa cosa. So who is your Delilah? Entonces, ¿quién es su Dalila? Or how much have you been offered that it will make you doubt your calling? Entonces, ¿cuál es su Dalila o cuánto ustedes están dispuestos a ofrecer para poder ir a tener eso? So in this case, they were offering Delilah 1,100 pieces of silver if she would tell them the truth about Samson's strength. Y en este caso lo que le estaban ofreciendo a Dalila eran 1000 piezas de plata para poder obtener la verdad de qué le daba tanta fuerza a Sansón. And this is why this is a tragic story. Y es por esto que esta es una historia trágica. Because Samson had the strength of the Spirit of the God Porque Sansón tenía la fuerza del Espíritu de Dios who made all things work on his favor. que hacía que todas las cosas funcionaran a su favor. But he missed why he gave them the strength. Pero entonces él estaba olvidando el por qué se le había dado esta fuerza. Delilah begins to plead with Samson to reveal the source of his strength to her. Dalila empezó a rogarle a Sansón que le revelara cuál era la fuerza, cuál era el recurso de dónde salió o por qué él tenía esa fuerza. And so 3 times he tells her a story that's not true. Entonces 3 veces él le dijo una historia a ella la cual no era cierta, But every time he falls asleep, pero cada vez que él se dormía, she calls the Philistines ella llamaba a los filisteos and she reveals the secret. y ella les revelaba el secreto And then they would come on in y ellos entraban and then she would say, Philistines, Philistines, save me. y entonces ella gritaba, filisteos, filisteos, sálvame. And so he would break the ties of his hands Entonces él se rompía las cadenas que tenía en sus brazos and he would kill the Philistines. y él mataba a los filisteos. And she'd be like, you don't trust me. Y entonces ella le reclamaba a él, tú no confías en mí, You don't love me. You don't tell me your secrets. tú no me amas, tú no me cuentas tus secretos. And every time it happened 3 times. Y esto pasaba así y ocurrió 3 veces. And then it's like God is telling him something, don't you think? Es como si Dios le estuviese diciendo algo, ¿no creen That's ustedes? like I'm telling her what the weakness of my, or what the source of my strength is. Es como yo le estoy diciendo cuál es la fuente de mi fuerza And every time I tell her y cada vez que yo le digo a ella and I go to sleep, y yo me voy a dormir, the Philistines come los filisteos vienen and someone has done exactly what I just told them not to do. y de repente alguien hace algo exactamente que se supone que no deberían hacerme.
3 times. 3 veces. I think those are clues, no? Yo creo que esas son como pistas, ¿no? That's a red flag on my book. I don't know about you. Eso sería como una alerta roja en Yeah. el libro, no sé ustedes. And then the 4th time, Y entonces la 4ª vez, he truly tells her his secret. él realmente le reveló su secreto. And so while he's asleep, Entonces, mientras él dormía, she cuts his hair. ella le cortó el cabello. And therefore, he has lost the power, the strength that he had. Y entonces por esto, él perdió la fuerza que él tenía. Now, I don't personally think that his strength was in his hair. Yo personalmente creo que la fuerza no estaba en su cabello. His strength was in the Lord Su fuerza estaba en el Señor, that would manifest in Samson, que se manifestaba en Sansón, who, even though he was disobedient all throughout his life, aunque a pesar de que él había sido desobediente a través de toda su vida, he would still keep one commandment: él aún mantenía un mandato: do not cut your hair, no se corte el cabello, because it's a vow that I made with your parents. porque es un voto que yo hice con sus padres. And the moment that he betrays this last thing in his spiritual growth, Y en el momento en el que él rompió este mandato o este voto que había hecho en su vida espiritual, something happens. algo ocurrió. It's like the last bondage that he had with the Spirit of God broke. Es como si fuera el último lazo de conexión que él tenía con el Espíritu de And- Dios and y be- este se rompió. Because of the love that God has towards us, Pero entonces, gracias al amor que Dios nos tiene, he doesn't embrace us and just never lets us go. That's not how it works. Él no es que nos coja, nos abrace y nunca nos deje ir. Así no es como funciona. He can't even begin to cry, but he would say, I see you have made your choice. Él puede empezar a llorar y puede decir: me he dado cuenta que tú has tomado tu opción. This was the last sign you gave me that you want me to let go. Esta fue la última señal que me diste, con la cual me indicas que quieres que yo te deje And ir. so, my son, I love you, but with all the pain in my heart, Entonces You le can go. dice: hijo mío, yo te amo, pero con el dolor de mi alma, yo te dejo ir. and so Judges 16:21 shows us this. So the Philistines captured him and gouged out his eyes. They took him to Gaza, where he was bound with bronze chains and forced to grind grain in the prison. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. And see, the things with this is Entonces la cosa con esto sometimes you may just not want to see. es que algunas veces usted simplemente podría no querer ver. Sometimes there are things that are obvious, but you kind of ignore. Does it make sense? Hay algunas veces cosas que son obvias, pero ustedes deciden ignorar. But in His mercy, Pero en su misericordia, when we keep on rejecting His assignment to our lives, cuando nosotros nos la pasamos rechazando esa tarea que Él ha dado a nuestra vida, He would basically say, if you don't want me to be part of this, Él básicamente lo que va a decir es: si tú no quieres que yo sea parte de esto, because you have shown me that you don't want your vision, porque tú me has demostrado que tú no quieres tu visión, now you've lost your vision. entonces ahora voy a quitarte la visión. And that what happens in the spirit is that you can no longer see what's good and wrong. Y lo que pasa espiritualmente es que tú ya no puedes seguir viendo lo que está bien o está mal. Romans 1 talks about this very clear. Romanos 1 habla de esto muy claro. It says that because they wanted to please and satisfy themselves constantly, Y dice que porque ellos lo que buscaban era satisfacerse a ellos mismos constantemente. it says God unleashed them to their own desires. Dice que Dios los libertó o los soltó a sus propios deseos. And they continue to please themselves with the next thing to the next thing to the next thing Y ellos continuaban satisfaciéndose a sí mismos con la siguiente cosa y la siguiente cosa y la siguiente cosa. until they reach to a point of the most deplorable and degrading things you can actually think Hasta of. que llegaron a un punto más bajo de lo más bajo. And it is because of two things. Y esto ocurre por dos cosas. Number one, they didn't recognize Him as God. La primera es porque ellos no reconocieron a Dios. And the second one, they stopped giving Him thanks. Y la segunda, porque ellos pararon de darle las gracias a Él. And so they started going down that path. Entonces ellos se fueron por ese camino So abajo. when we don't want to see anymore, the circumstances will come to our lives that stop our vision. Entonces cuando no queremos ver las circunstancias,
llegamos a un punto donde ya no queremos tener más esa visión. Samson was there with his skill set and his talents and his strength. Sansón estaba allí con todas esas habilidades y fuerzas que el Señor le había dado. And God has placed you here with the skills and the talents and the strength that you need to have. Y Dios los ha puesto a ustedes acá con el set de habilidades y destrezas y talentos que el Señor les ha dado. Not to get a better job, No para que tengan un mejor trabajo, not to buy a bigger house, no para que compren una casa más grande, not to get a higher salary. no para que tengan un salario más grande, Though that is not necessarily a bad thing. aunque necesariamente todas estas cosas no es que sea algo malo. Do you understand? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? It's okay to buy a house. Está bien el poder comprar una casa. It's okay to have a car. Está bien el poder tener un carro. What's not okay is for the house or the car to have you. Pero lo que no está bien es que el tipo de cosas que ustedes estén adquiriendo sea la que los tiene a ustedes. Whatever God has allowed you to have is so that you can fulfill His purpose. Cualquier cosa que Dios les ha permitido tener es para que ustedes puedan cumplir con su propósito. What do you have? ¿Qué es lo que ustedes tienen? What has He given you? ¿Qué es lo que Dios les ha dado? If you have a salary, think about how much it is. Si ustedes tienen un salario, piensen cuánto es. If you have, I don't know, a phone, Si ustedes tienen, por decir algo, un teléfono, how are you using those things that God has gifted you with? ¿cómo están ustedes utilizando esas cosas que el Señor les ha permitido tener? To fulfill the assignment that He has specifically given to your life. Para que ustedes puedan estar cumpliendo con la tarea específica que Dios ha asignado a sus vidas. Because if we live like Samson Porque si nosotros estamos llevando una vida como Sansón, and we use our gifts and talents to satisfy our own cravings and desires, porque si estamos utilizando los dones y talentos que el Señor nos ha dado para que nosotros nos podamos satisfacer a nosotros mismos, we will send ourselves and we will condemn our families nosotros nos estamos condenando a nosotros y a nuestras familias to the prison that we've been working so hard on building up. a la prisión en la que nosotros hemos estado trabajando constantemente y construyendo por llevar este tipo de vida. So for example, Por ejemplo, you have to go to school because if you don't go to school, you're nobody, right? ustedes tienen que ir a la escuela porque si ustedes no van a estudiar, entonces no van a hacer algo. And you begin to work on that. Entonces ustedes empiezan a trabajar en eso And then your children will be trapped in that prison that you built for them. y entonces sus hijos van a estar atrapados en esa prisión que usted construyó para ellos. They might have a bachelor's degree, Ellos puede que tengan un estudio de 4 años, postgraduate degree, un posgrado, a master's, un máster, a PhD, un PhD and maybe a second career. y de pronto una segunda carrera. And yet they won't leave their assignment because they are imprisoned in the jail that you built for them. Y aún así ellos no van a poder estar viviendo con el propósito con el cual fueron creados porque ellos van a estar en esa prisión que usted construyó para ellos. And so we got to understand this and think about this Entonces ustedes tienen que entender esto because y it, pensar en esto. because it cost Samson his life. Porque esto le costó a Sansón su vida. He was captured because he underestimated his gifts and his calling. Él fue capturado porque él sobreestimó su llamado y sus dones. He was captured because he rejected his assignment. Él fue capturado porque él rechazó su asignación. But something happens, we don't know exactly what it is. Pero algo pasó y nosotros no sabemos exactamente And qué es. the Bible says that his hair kept on growing rapidly. La Biblia dice que su cabello continuaba creciendo rápidamente. I don't know if something changed in his heart and then as a consequence his hair began to grow again. No sé si fue que algo cambió en su corazón y como consecuencia entonces su cabello empezó a crecer más rápido. But the point is that God always shows us grace no matter what, as long as we're alive. Pero lo que importa es que Dios siempre nos muestra su misericordia, no importa cuánto toma. And so the Philistines were celebrating, they were drunk celebrating that they have actually captured Samson. Entonces los filisteos estaban celebrando que habían capturado a Sansón. And when they were completely drunk, they said, "Hey, bring him." Y cuando estaban completamente ebrios dijeron, tráigalo. And then they tied him up to the two pillars that were the foundation of the structure. Entonces ellos lo amarraron a las 2 columnas que le daban soporte a la estructura. Again, I don't know what happened to him, but he begins to pray. Entonces nuevamente no sé qué le ocurrió a él, pero él empezó a orar. And it's like he focused for the first time perhaps on his assignment, which was to set Israel free from the pressure of the Philistines. Y entonces por primera vez empezó a enfocar en su tarea que tenía, que era
el traer libertad de los filisteos. And he asked God to give him strength again so that he can fulfill his purpose. Y entonces le oró a Dios para que le diera la fortaleza para que él pudiese llevar a cabo su propósito. Judges 19:29 says, Then Samson put his hands on the two center pillars that held up the temple. Pushing against them with both hands, he prayed, Let me die with the Philistines. And the temple crashed down on the Philistine rulers and all the people. So he killed more people when he died than he had during his entire lifetime. Entonces, Jueces 16:29. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Earlier during worship, Más temprano, cuando estábamos haciendo la adoración, I asked you a few questions. yo les hice unas preguntas. And, sometimes something like, have you lost your strength, or do you think that your faith is growing weaker and weaker? Algo como, ¿sienten que han perdido su fuerza o sienten que su fe se está debilitando? I want to point this out to you. Quiero hablarles sobre esto. Number one, sometimes it feels like that because we're supposed to feel like that. Primero, algunas veces nosotros sentimos esto porque se supone que debemos sentir esto. So that we understand that our faith is not based on what we see, but on our spirit or His spirit. Entonces vamos a entender que nuestra fe no se fundamenta sobre lo que vemos, sino está fundamentada sobre su espíritu. On the second point, Y el segundo punto is that sometimes our strength or our faith becomes weaker es que algunas veces nuestra fuerza o nuestra fe se debilita because we're just like Samson using it for our own purposes. porque algunas veces, como Sansón, la estamos utilizando únicamente para nuestros propios And propósitos. so every time that you use something for what it was not designed, Entonces, cada vez que le damos el uso a algo para lo cual no fue diseñado, check this out, it can work, pónganle cuidado a esto, este puede funcionar it will work, y este funcionará, but it won't sustain yourself. pero este no lo va a sostener. And when it breaks, Y entonces, cuando este se rompe, you won't be able to claim the warranty because you used it for the wrong purpose. ustedes no van a poder reclamar la garantía porque ustedes lo están usando para algo para lo cual esto no fue creado. Do you understand what I'm saying? ¿Entiende lo que les quiero transmitir? So sometimes we lose strength because we've been using the gifts that God has gifted us with for the wrong purpose. Entonces, algunas veces perdemos la fuerza porque hemos estado utilizando las cosas que Dios nos ha permitido tener para el propósito equivocado. Please pay attention to this, even if they are good things. Por favor, póngale cuidado a esto, aún si los estamos haciendo para hacer cosas buenas. It doesn't matter if it was good or bad. No importa si era bueno o era malo. All that matters is design. Todo lo que importa es el deseo, Design. el diseño. Was this created for this? Yes or no? That's it. ¿Fue esto creado para esto, sí o no? Give you a quick example. Les voy a dar un ejemplo rápido. If God has blessed you with the ability to make money, Si Dios te ha bendecido con la habilidad de poder hacer dinero and you feel bad because there's a lot of people that have no food, a lot of children that have no food, y ustedes se sienten mal porque hay muchos niños que no tienen comida, and then you go to your home country and you begin a foundation, you start a foundation, y entonces ustedes se vuelven al país de origen y empiezan una fundación, and you start sending millions of dollars per year, y usted empieza a enviarles millones de dólares al año, and thousands of little boys begin to actually have food. y entonces miles y miles de niños empiezan a poder tener acceso a ese alimento. But then God did not give you the money to do that. Pero entonces, Dios no te dio el dinero para que hicieras eso. And let's say He gave you the money that He gave you for a completely different thing. Y digamos que Él te permitió tener ese dinero para que hicieras algo completamente diferente. Like, let's say, to support small businesses in Africa. Por decir algo, apoyar a pequeñas empresas en África. You're doing a good thing while feeding the kids in your home country. Tú estás haciendo algo bueno con esa fundación que creaste para alimentar los niños. But it is not the purpose for which it was given to you.
pero no es el propósito para el cual ese dinero te fue asignado. The problem is that it is hard to understand what it was given to us for El problema es que es difícil poder entender para qué es que se nos está otorgando lo que se nos da, when we're sleeping all the time. cuando nosotros estamos dormidos todo el tiempo. And that's why his interest is for you to say, wake up. Por eso es que el interés de él en decirnos, despierten. I was telling a person that no longer congregates in the church. Yo le estaba diciendo a una persona que ya no se congrega más en esta iglesia, This person used to fall asleep on Sundays. esta persona solía dormirse los domingos And I said to them, y yo les decía, listen, I understand my preaching can be boring sometimes. mira, yo entiendo que mi prédica algunas veces puede ser aburridora, But let me ask you a question. pero déjame hacerte una pregunta. What time do you go to bed on Saturdays? ¿A qué hora tú te acuestas los sábados? It was 2 to 3 in the morning. Él decía como a las 2 o 3 de la mañana. Now I said to him, Entonces yo le decía a él, I'm hoping that you're going to bed so late yo estoy esperando que tú vayas, que tú te acuestes tarde because you're coming back from work, porque tú estás regresando del trabajo, because you're washing your parents' car, porque tú estás mira, washing your parents' car, cuidando, lavando el carro de tu papá, lavando el carro de tu papá, because you're praying, porque tú estás orando, because you're going to volunteer. porque tú estás haciendo hacer algún voluntariado. And every time I said something, his head would go like this. Y cada vez que yo le decía algo, su cabeza como que se agachaba más. And then he said, no, I play video games. Y él decía, no, me acosté a esta hora porque estabas jugando videojuegos. And I said, well, then your reason is not valid to me. Entonces yo le decía, entonces tu razón no es válida para mí. Because if you tell me that the message that I believe God has placed in me, Porque si tú me dices que el mensaje que yo creo que Dios ha puesto en mí, and you come and you pay attention and concentrate on the message, y tú vienes y pones atención y te concentras en el mensaje, and it never gets through to you, y este nunca lo entiendes, then nunca te llega, then I'll have to start praying and see if what I'm doing is wrong. entonces yo tengo que empezar a orar para saber qué es lo que yo estoy haciendo que está mal. But if you miss on the instruction and the information that God has for your life, Pero si tú estás fallando en la instrucción que Dios tiene para tu vida, because you're being too busy satisfying yourself so that when it matters, you don't have the strength or the attention that it takes. porque has estado tan ocupado centrándote en ti mismo que no tienes tiempo para fortalecerte en lo que Dios está diciendo. I'm sorry, fellow, that one is on you. Lo siento, amigo, pero pues eso es culpa tuya. And I won't have to give account for this. Y yo no voy a tener que rendir cuentas por eso. And so this is important. Entonces esto es I want you importante. to read or pay attention to this Ephesians 5:14. For the light makes everything visible. This is why it is said, awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Have you ever been waking up and they turn on the lights? ¿Alguna vez te has despertado y alguien prende las luces? And what happens? ¿Y qué pasa? Yeah, most of the times you just grab the blanket La mayoría de las veces tú simplemente coges la cobija and then you cover yourself. y te cubres nuevamente. And many times that's what we do. Y muchas veces eso es lo que estamos haciendo. But it says, if you wake up, sleeper, Pero dice, si tú te despiertas que estás dormido if you raise up from the dead, y si tú te levantas de la muerte, then you will see the light of Christ. entonces tú vas a ver la luz de Cristo. But sometimes people can come to church Pero algunas veces las personas pueden venir a la iglesia and never see the light of day. y nunca ver la luz del día. Because even though there is resurrection power given to them, Porque aún con el poder que ha sido dado por la resurrección, they choose to lay among the dead. ellos escogen seguir durmiendo en la muerte. I'm talking about your friendships. Estoy hablando acerca de sus I'm amistades. talking about the way you spend your fun time. Estoy hablando de la manera como ustedes se divierten, Because it's useless for you to come and praise God like we did today. porque es inútil que ustedes vengan y adoren a Dios de la manera como lo hicimos hoy. And as soon as you step out of the church, you go back to your favorite graveyard. Y tan pronto ustedes ponen un pie fuera de la iglesia, vuelvan nuevamente a esa tumba en la que han permanecido. Whatever it is, Llámese como se llame. God has the power to bring that dead to life,
Dios tiene el poder de traer esa muerte a la vida. Just like Jesus said, Lazarus, come out. Así como Jesús dijo, Lázaro, sal de ahí. But it was up to Lazarus to get out of the grave. Pero dependía de Lázaro el hecho de querer salir de la tumba. He has the power to bring you and raise you to life. Él tenía el poder de levantarse y salir, But he will never grab you from your hair and get you out of the grave. pero Él nunca va a entrar y te va a jalar para traerte, para sacarte de la tumba en la que tú te encuentras. This is on you. Esto te corresponde a ti. He will call you out and give you life. Él te va a llamar y te va a dar vida, Your job, pero tu trabajo come out of the grave. es salir de la tumba en la que te It's encuentras. not that he doesn't have the power to raise you up. Y no es que Él no tenga el poder para poderte resucitar. It's that sometimes the tomb feels more comfortable than life itself. Es que algunas veces esa tumba se siente más cómoda que lo que implica salir a la vida. And you can be in your tomb for the rest of your life. Y ustedes pueden permanecer en esa tumba por el resto de su vida. And the fact that God gives us grace Y el hecho de que Dios nos dé gracia and that he gives us power y que Él nos dé el and poder that he gives us life y que Él nos dé vida and that maybe we'll make it to heaven y que de pronto alcancemos a llegar al cielo, will not be an excuse for us when we give account to him. no va a ser una excusa para nosotros cuando tengamos que ir ante Él a rendirle cuentas. And he says to us, Y entonces Él nos dice, I give you this abilities yo te he dado estas y estas y estas destrezas to do my will while you were walking on the face of the earth. para que puedas hacer mi voluntad mientras te encuentras en el plano terrenal. And then you may say, I'm so sorry, Lord, forgive me. Y entonces ustedes pueden decir, ay Señor, lo siento, perdóname. He will say, you're forgiven, you believed in me. Y Él va a decirte, tú eres perdonado si tú crees en mí. But what you didn't do there, Pero lo que tú no hiciste allí, you won't be able to do here, my son. no vas a ser capaz de hacerlo acá, hijo mío. So I say and I think Entonces yo digo y yo creo we need to wake up. que nosotros necesitamos despertarnos. Stand up on your feet, please. We're wrapping up. Por favor, pónganse de pie que ya vamos a acabar. And as you get up, let me read Revelations 3:2-3. Y mientras se levantan, permítanme leerles Apocalipsis 3. This is the angel speaking to the church. Este es el ángel hablándole a la iglesia. Wake up, strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of my God. Go back to what you heard and believed at first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly, as unexpected as a thief. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. This is a calling from God the Father to you and to me. Y este es un llamado que está haciendo el Padre a ustedes y a mí. Yeah, because I don't want you to think, well, the pastor is telling us this. No, this is for me too, of course. Porque no quiero que piensen que el pastor simplemente les está diciendo a ustedes, esto también aplica para mí. You still have a little strength left. Ustedes todavía tienen un poquito de fuerza que You les still queda. have a little faith. Ustedes tienen todavía un poquito de fe, But we still have a God that can work with tiny things. pero nosotros tenemos un Padre que puede trabajar con cosas pequeñas. He only needs 2 fish and 3 loaves of bread to feed 5,000. Él solamente necesitó 2 panes y 5 panes para poder alimentar 5,000 personas. He's not asking you to do the miracle. Él no está pidiendo que ustedes sean los que hacen el milagro. He's simply saying, whatever you have, Él simplemente está diciendo, cualquier cosa que ustedes tengan, even if you feel that it is insignificant, aun si ustedes piensan que es muy poquito, bring it to me. tráemelo a mí, Give it to me. dámelo a mí, And I will breathe my life upon that thing. y yo voy a entregar mi vida, I'll breathe my life. yo voy a Respire. respirar mi vida sobre esto. And when I blow over that, Y cuando yo sople sobre esto, everything will make sense. todo va a cobrar sentido. But I need you to bring it to me. Pero yo necesito que me lo traigas a mí. I'm not following after you. Yo no voy a estar I'm not persiguiéndote. chasing you. No voy a estar siguiéndote. Everything I had to do, it's already manifested on the cross. Todo lo que yo tenía que hacer
ya ha sido manifestado en la cruz. I've gone as far as I could go. Yo puedo ir, eso es lo más lejos que yo puedo llegar. I'm waiting for you right here. Yo voy a estar esperando por ti aquí, But you have not come pero tú no has venido because you like snoozing your way through heaven. porque a ti te gusta posponer tu camino al I'm cielo. calling you to wake up, my child. Yo te estoy llamando para que te despiertes, hijo. And whatever little you have, Y cualquier cosa que sea que tú tienes it's enough for the maker of heaven and earth es suficiente para hacer tu camino al cielo en la tierra. It's enough for the maker of heaven and earth Es suficiente para el creador del cielo y de la tierra to do anything he pleases. para hacer cualquier cosa que a él le parezca. But we need to wake up. Pero nosotros necesitamos despertar. We need to wake up when we read the Bible. Necesitamos despertar cuando leemos la Biblia. We need to wake up when we hear the word of God. Necesitamos despertar cuando escuchamos la palabra de Dios. We need to wake up when we're having a conversation with our family at the table. Nosotros necesitamos despertar cuando estamos teniendo una conversación con nuestra familia en la mesa. We need to wake up when we're driving the car by ourselves Necesitamos despertar cuando estamos manejando el carro nosotros and solos. stop being numbed by the sound of the podcast. Y necesitamos parar de estar adormecidos por el sonido de los podcasts. And stop going to dinner with your wife while each of you looks at the phone. Y necesitamos parar de tener esas comidas con nuestra esposa mientras miramos el celular. And stop coming to church looking for the next blessing that God has for you. Y debemos parar de dejar venir a la iglesia únicamente buscando la próxima bendición que Dios tiene para nosotros. Because the greatest blessing He could ever give us Porque la bendición más grande que Él ha podido darnos has already been given to us. ya ha sido entregada a nosotros. The life of His Son on a cross. La vida de su Hijo en la cruz. The next thing Y la cosa siguiente is to seek His will desperately. es buscar hacer su voluntad desesperadamente. If you have to lose sleep over something, Si usted tiene que perder sueño con tal de llegar a hacer algo, let that something be find and understand His will. permitan que esa cosa sea el que ustedes puedan entender para poder hacer su voluntad. And that should be it. Y esto debe ser todo. Everything else will be added onto us. Todo puede ser agregado a esto. Seek the kingdom of God first and His righteousness. Busquen el reino de Dios y su justicia primero. And everything else, Y todo lo demás, everything else, todo lo demás, everything else todo lo demás will be added onto you. va a ser agregado a esto. Heavenly Father, we pray today. Padre Celestial, hemos orado hoy. Give us a church that's focused on your kingdom first. Danos, Señor, una iglesia que pueda enfocarse primero en tu reino. And I'm going to ask you, church, to pray this if you wish to pray it. Iglesia, y les voy a pedir que hagan esta oración si ustedes desean hacerla. And you can tell them, wake me up Y pueden decirle, despiértame to hear your voice. a escuchar tu voz. Wake me up Despiértame because I'm asleep. porque estoy dormido. Wake me up. Despiértame. I don't want to miss out on listening to your voice. No quiero perderme el poder escuchar tu voz. Wake me up. Despiértame. Get my attention. Consigue mi I atención. don't want to be wasting my life away, Yo no quiero estar desperdiciando mi vida, even though it might feel good. aún si se siente bien. Wake me up and Despiértame help me see you and only you. y permíteme y ayúdame a verte a ti y únicamente a ti. Wake me up Despiértame and help me not to waste my gifts and talents. y ayúdame a no desperdiciar esos dones y talentos que me has dado, I instead want to give them to you porque en lugar quiero entregártelos a ti so that your kingdom can be built in my life. para que tu reino pueda ser construido en mi vida And then from then on, y de ahí en adelante to every family on earth. para cada familia en la tierra. Look, we're asking you this Mira, te estamos pidiendo esto in the name of your Son, Jesus Christ. en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amen Amén and amen. y amén. We will say goodbye to our online church. Nos despedimos de nuestra iglesia en línea.